La verdad es que es una alegría el ver cómo las familias se van desarrollando y la iglesia también de una manera o de otra va creciendo y cómo la familia del Señor va madurando y se va multiplicando. Y eso es de lo que hoy os quería hablar, ¿no? De madurar y de multiplicarse. Y en ese crecimiento, estoy hablando de un crecimiento de adentro, del interior. No estoy hablando del crecimiento visible, que esa es la consecuencia de un crecimiento, de una maduración interior, sino creciendo desde adentro. Desde adentro ha sido donde ha salido Benjamín, ¿no? Pues lo mismo en tu vida y en mi vida. El Señor está trabajando en nuestros corazones, en nuestra vida, para que vayamos madurando y ese fruto se vaya multiplicando. Y querían leer un texto en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 6. Pablo les escribe a los colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Cuando uno ama a su familia, a la terrenal, pero también a la espiritual, no la mide solamente por cuántos son. Aunque nunca te has puesto a pensar lo que representa tu familia por la cantidad de miembros que hay, familias grandes, familias pequeñas, pero para ti y para mí representan lo mismo y nunca la hemos valorado por el número de miembros que son, sino por cómo se están desarrollando, quiénes son y lo que representan para nuestras vidas. Hoy la verdad que puedo decir, ¿no?, con gratitud, con gozo, que esa iglesia está creciendo no solamente por Benjamín, no, sino está creciendo. Y estoy hablando algo más que el número, que también, sino porque puedo decir que veo más fe, más compromiso, más amor y más fruto en cada uno de vosotros. Y Dios siempre está trabajando de adentro para afuera. El lugar especial de Dios es nuestro interior, donde Él empieza a desarrollar, de ahí nace todo. A veces nosotros queremos ver lo visible pensando que eso va a cambiar, transformar nuestra vida, y es al revés. Dios empieza a obrar en los corazones, a trabajar en ese corazón, y luego, una vez que ha trabajado en tu vida, en mi vida, ensancha el territorio y va avanzando y va conquistando el lugar. Por eso el crecimiento verdadero al final comienza en el interior. En el interior de mi vida, pero en el interior de tu vida, en el interior de cada uno de nosotros. Y por eso está diciendo arraigados y sobreedificados en Él. Porque Dios no edifica rápido lo que no está arraigado. A veces nosotros queremos un fruto grande sin unos buenos cimientos, pero aquellos que trabajan en la construcción, si le preguntamos a Delio, seguramente que nos dirá que si tú levantas un edificio muy alto y no tiene unas zapatas, unos cimientos buenos, seguramente de que esos días que ha dado viento fuerte se caerá. Por eso
dice que las raíces profundas sostienen el crecimiento, no el crecimiento visible. Y la importancia que tiene ese trabajo que Dios está haciendo en el interior. Los árboles más resistentes y con mayores raíces, lo estuve buscando en internet y la verdad que me fue curioso buscando árboles resistentes y todos salían de que se encontraban en desiertos. Uno en el desierto de Somalia, otro en el desierto de Perú. Eran los árboles más fuertes y uno ha visto árboles grandes. Cuando hemos ido al Amazonas hemos visto árboles muy grandes, pero las raíces estaban por fuera. Y cada poco tiempo veías árboles que se habían caído solos, porque el terreno, el agua, no les hace falta mucho para florecer. Sin embargo, en el desierto había alguno de que creo que llegaba a alcanzar hasta 60 y pico metros de raíces. 60 y pico metros de raíces, estamos hablando de que, o sea, cualquier edificio es mucho más pequeño que, o sea, sería casi un edificio de, no sé, de 10 plantas o más igual. Una barbaridad. Y por eso les hacía ser lo más firmes, los más resistentes. Y antes de crecer en ese crecimiento visible, Dios está haciendo crecer en nuestras vidas el carácter, la fe, la firmeza, porque ¿para qué queremos que Dios construya algo en nuestra vida si no estamos firmes y al día siguiente se cae? Que creo que cualquiera de nosotros podría dar testimonio de eso, de cosas que hemos construido, a veces hasta rápidamente, fácilmente, y un día nos levantamos y ya se había caído al suelo, y menuda ruina, porque claro, cae al suelo y casi siempre pilla a alguien, hace un destrozo. Eso que parecía una bendición fácil, cómoda, termina siendo al final una desgracia, en muchos casos no solamente para ti, sino también para otros. Y cuando digo más fe, más firmeza, estoy hablando de más dependencia del Señor, más vida de oración, más amor por la palabra, más responsabilidad espiritual que hay en nuestras vidas. Y si sientes que Dios está trabajando en tu interior, alégrate. No te quejes, no. Alégrate, si Dios está trabajando, está sobreedificando, pero arraigados. Además dice, en Él. Si estás echando esas raíces profundas, y acuérdate que a donde mejor salen es en el desierto. Si Dios está trabajando en tu vida a pesar de las pruebas, de las circunstancias, pero entiendes que es un trato de Dios porque quiere edificar tu vida, alégrate, porque eso es señal de un crecimiento sano para tu vida. Eso es señal de que Dios está trabajando en tu vida para que no se vuelva a caer aquello que construyas, sino para que se mantenga firme y pueda dar un fruto y sea un crecimiento sano que traiga bendición a ti. Y no solamente a ti, sino a todos aquellos que te rodean. La madurez se ve en los discípulos que caminan acompañando a otros. Eso, como dicen los llaneros, son solitarios, aquellos que solamente se preocupan por sí mismos. Eso no tienen madurez. Podrán tener conocimiento. Igual de la palabra, que nos encontramos con gente que tiene mucho conocimiento de palabra, pero eso no es madurez. Eso es que conocen. Y conocer, en mayor o menor medida, conocemos todos. La madurez viene en cómo vives eso, cómo reaccionas
a ese conocimiento que tienes. Y vemos de que dice de que la madurez de los discípulos es aquellos que acompañan a otros. Y Pablo le habla allí a Timoteo, en su segunda carta, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El trabajar, el discipular a otros. Tu crecimiento espiritual se va a medir, o te vas a dar cuenta, o va a tener un valor si estás acompañando a otros, si estás edificando a otros, si estás discipulando a otro, si estás acompañando a otro en sus debilidades, en su caminar. Ahí es donde nos vamos a encontrar si realmente somos discípulos maduros, porque una iglesia madura no se centra en sí misma. Cuando hablamos de la madurez en nuestras vidas, en nuestra familia, al final es porque siempre hemos cogido responsabilidades y casi siempre son responsabilidades con otros, con aquellos que son más pequeños, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y a veces también con nuestros padres, porque llegan a una edad que también pues tienen que tener un cuidado como si serían niños y necesitan, ¿no?, de que alguien maduro esté a su lado y coja esa carga, esa preocupación por ellos. Y todo esto dice que no se centra en sí misma, sino que mira alrededor y lo que dice es a quién puedo acompañar en este caminar en el Señor. Una iglesia madura, una iglesia como tú y como yo, al final lo que está mirando es a quién puedo acompañar, a quién puedo ayudar, a quién puedo discipular. Y en eso es en lo que notamos la madurez. No solamente como iglesia, sino estoy hablando de la madurez y de la responsabilidad que tenemos cada uno. Pero la verdad que estamos viendo algo hermoso, de personas que solamente recibían. ¿Os acordáis que un día estamos hablando de los 3 tipos de personas que había en la iglesia, ¿no? Que había consumidores, había discípulos y había aquellos de que hacían discípulos, que eran misionales. Y la verdad que es hermoso ver como aquellos que solamente recibían, hoy están caminando con otros, escuchan, oran y discipulan a otros en ese trabajo que hemos comenzado a trabajar en los grupos de amistad, que la verdad que está siendo una bendición y vemos un crecimiento y una madurez que en muchos años no lo hemos visto. Es impresionante lo que Dios está haciendo, aunque a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor y a veces no somos conscientes de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. A que tú no fuiste consciente en tu vida, eras un joven, una joven que vivía y tal, y de repente maduraste, te viste cuidando a un niño, en un trabajo, con una responsabilidad, y a que no te diste cuenta cómo fue. Pero fue avanzando esa evolución en nuestras vidas que trajo madurez y trajo fruto. Y hoy, cuando estamos mirando todo este trabajo que el Señor está haciendo, vemos de que eso está dando fruto en nuestras vidas y que estamos madurando sin grandes exposiciones o sin que de repente vino un estruendo y la gloria del Señor se manifestó aquí y todos fueron cambiados, no. En ese proceso de trabajar, de discipular, de amar, de involucrar, las personas están madurando y en más de que tener ese pensamiento solamente de venir a recibir, el Señor los está transformando y ya
No piensan en sí mismos, sino que pensamos en otros. Y estoy hablando de todos, ¿eh? No estoy hablando de alguien individual, sino estoy hablando de todos y algunos está claro que irán más avanzados que otros, pero lo que Dios está haciendo, la verdad que es algo hermoso y que la verdad solamente lo ha podido hacer Él. Y el mayor indicador de esa madurez es ese, de que ya no solamente te preocupas por ti, sino que te preocupas por otro. Y créeme que si estás haciendo eso es porque Cristo está creciendo en ti. No es porque seamos ni mejores ni peores, no, sino porque Cristo, de una manera que a veces no nos estamos dando cuenta, nos está tomando y está creciendo en nuestras vidas y entonces está forjando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y cuando lo interior crece, que es lo que está ocurriendo, dice que lo exterior comienza a brotar. Cuando esos árboles ya están bien arraigados, entonces no sé si era la palmera o cuál era, que tarda un montón de años, va para abajo. ¿Cuál? El bambú. Ah, sí, el bambú, sí. 7 años para abajo y luego dice que crece rápidamente. Y cuando nuestro interior crece, al final dice que el exterior comienza a brotar. Y fijaros lo que decía Jesús. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en tierra y se duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Dice, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Dice, de una manera que sin darse cuenta, echa la semilla, se va a su casa, duerme, de día, de noche, tranquilo, y un día, ¡pluc!, ha brotado. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Él está trabajando de una manera que no sabemos cómo. Dice, crece sin que él sepa cómo. A mí cuando las personas me preguntan, ¿y cómo te convertiste? Sí, pues la verdad que no tengo ni idea. No sé, no tengo un momento, no tengo un día, no tengo una hora. Sino que cuando me di cuenta, me había enamorado del Señor. Y estaba sirviéndole al Señor. Pero fue un proceso. Y esa semilla vemos de que es igual, es un proceso que no se sabe cómo, ni cuándo, ni nada, pero que si cae en buena tierra, brota. Y Jesús nos enseñó que el reino crece de manera natural. Qué bonito es confiar y entender que todo tiene su tiempo, que el crecimiento lo da Dios, no forzadamente, no ansiosamente, que a veces humanamente que queremos, pero tú vete al campo y que ese grano le quieras forzar a que dé fruto. Ya verás lo que te va a decir. Igual ni sale. Y vemos que no, que es de una manera natural, saludable, como debe de desarrollarse. Y por eso hemos aprendido que no tenemos que empujar ese crecimiento, sino que lo único que tenemos que hacer es cultivarlo. Y eso no es fácil, porque el labrador, desde que siembra hasta que recoge, y siempre mirando al cielo, que si llueve, que si no llueve, que si las dificultades que hay. Pero al final dice que a pesar de una manera que no sabe cómo ese fruto al final sale, cuando el suelo es sano, dice que el fruto aparece. Cuando esa semilla que el Señor está poniendo, depositando en
en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, cuando eso es un terreno sano, dice que ese fruto naturalmente, sin tener que hacer nada más que esperar, confiar, dice que aparece. Por eso no nos tenemos que preocupar por los números, que uno como pastor le encantan los números. Esa es la realidad. Pero los números no son importantes. Lo importante es la gente, lo importante es que esa gente tenga una madurez, un crecimiento, que haya entendido y que realmente Cristo esté transformando sus vidas. ¿Para qué quieres un número de personas que Cristo no esté haciendo nada en sus vidas? Es lo mismo, sí, para llenar las sillas y igual satisfacción humana. Pero lo que el Señor busca es un crecimiento, una madurez en cada uno de nosotros. Y por eso no nos tenemos que dejar llevar por los números, sino que tenemos que preocuparnos de amar. Nuestra preocupación no tiene que ser cuánta gente tenemos, sino a cuántos vamos a amar. De amarlos, de servirles, de formarlos, de discipularlos. Que realmente estas vidas haya una transformación, y no digo una transformación exterior, estoy hablando de esa transformación interior que sin darnos cuenta, al final un día dará el fruto por sí mismo. Y el crecimiento visible que tanto también esperamos vendrá solo naturalmente. Si trabajamos en las vidas, si las amamos, si las acompañamos, si las discipulamos, dice que eso empezará a trabajar en el interior, que es lo que vale. Y al final brotará y ese fruto visible que, como digo, tanto enseñamos, esperamos, lo veremos como resultado. Porque el crecimiento numérico es fruto. Es fruto de lo interior, no es presión. Fijaros lo que dice la palabra del Señor. Dice que el Señor cada día añadía a su iglesia aquellos que iban a ser salvos. La iglesia no añadía a nadie. Nosotros a veces queremos trabajar para añadir, cuando el único que añade a la iglesia es el Señor. Nosotros podemos amar, podemos servir, podemos edificar, podemos acompañar, podemos discipular, podemos hacer todo eso. Pero el crecimiento dice que solamente lo da Dios, la madurez solamente la da Dios. Tú puedes dar conocimiento, le puedes enseñar a aprender políticamente ser correcto y las formas, pero ¿de qué vale? Si el interior de los corazones no ha sido transformado. Que solamente Dios lo puede hacer. Dios solamente pudo cambiar mi vida. Y estoy seguramente que solamente Dios ha podido cambiar tu vida. Y eso va más allá de la apariencia. Es un trabajo que le corresponde a Él solo. Pero cuando una iglesia es madura por dentro, la realidad es de que Dios confía en ella, personas para que puedan estar en un lugar seguro. ¿Qué es lo único que podemos ofrecer? Yo siempre les digo a las personas, un espacio de seguridad, donde nadie te va a juzgar, nadie te va a hacer un mal, donde puedas abrir tu corazón sin temer que luego se aprovechen de esas debilidades, sino un lugar a donde te puedan acompañar, te puedan servir,
te puedan discipular y donde Dios pueda obrar en tu vida y en mi vida y pueda haber un crecimiento. Y no estoy hablando de lo que vemos humanamente, sino en tu interior. Cristo en ti. Y no es por marketing, no es por que a veces nos gusta. A veces nos gusta las formas, el cómo vendemos, por decirlo de una manera, el producto, pero no es por estrategias humanas, eso no cambia. Eso no transforma una vida, eso le puede hacer agradable a uno el coger y venirse aquí, ay, qué bien me lo he pasado, como si te vas al cine o te vas a otro lugar a ver un espectáculo y decir, ay, qué bonito, qué bien me lo he pasado. Pero acuérdate que esos árboles que salen en lugares bonitos, fáciles, cómodos, que tienen las raíces por fuera, cuando viene un viento fuerte, yo me acuerdo que íbamos con la avioneta por la selva y había trozos que se habían caído todos, en cadena, había tirado todos los árboles, el viento, la lluvia, no sé lo que sería. ¿Por qué? Porque no tienen las raíces a flor de suelo. Y árboles inmensos, altos, pero sin ninguna fortaleza en tierra. Y por eso digo de que no vale estrategias humanas, porque eso no lo transforma, sino la responsabilidad nuestra es por amor y cuidado. Eso va a ser lo que va a transformar una vida, eso va a ser lo que le va a ayudar. Y seguimos creciendo en madurez. Por eso decía, estoy contento. Aunque yo soy una persona que lo quiero todo ya, humanamente sé dónde quiero llegar, las metas que tengo y las quiero alcanzar de un día para otro. Y a veces me adelanto a Dios humanamente, pero también entiendo de que hay que ir al paso de Dios y que tenemos que seguir creciendo en esa madurez, que creo que lo estamos haciendo. Creo sinceramente de que estamos en un tiempo nuevo, estamos en un tiempo que vamos a ir caminando al tiempo, al paso de Dios y que Dios va a ir edificando y madurando nuestras vidas y si maduran nuestras vidas, la congregación va a ser mucho más madura. Y Dios seguirá trayendo personas y Dios seguirá confiando en su iglesia, en esa congregación para poder cuidar, para poder servir, para poder amar, para poder discipular a aquellas personas que Él quiere añadir, como decía, cada día a su iglesia. Y Dios está haciendo una obra profunda en cada uno de nosotros. Estamos teniendo un crecimiento que, lo que digo, igual no eres consciente de lo que está ocurriendo. Yo tampoco hasta que no me paro y me pongo a mirar. En el día a día no me doy cuenta. Pero hablando con mi esposa algún día de cómo va la evolución, vemos lo que Dios está haciendo y la verdad que es maravilloso cómo Dios está trabajando en las vidas y estamos creciendo en identidad, en responsabilidad, en amor, en discipulado. Y ese crecimiento interior inevitablemente dará un crecimiento exterior. No tenemos ninguna duda de que todo eso que Dios está haciendo en vuestras vidas, esa madurez que está trayendo a cada uno de vosotros, la consecuencia de eso es de que habrá más fruto.
Y si hay más fruto, nos multiplicaremos. Y no por el hecho de ver números, sino porque eso representa vidas que serán añadidas, como dice el Señor cada día a su iglesia. Las raíces profundas dicen de que producen fruto abundante. Y además un fruto que permanece. Sigamos caminando sin prisa, que ya me cuesta decir esto, Créeme que me cuesta mucho decir esto, sin presión. Eso ya todavía me cuesta más. Porque la prisa y la presión como que parece que casi va con el cargo de pastor, ¿no? Pero creo que hay que dar lugar a Dios. Y aunque caminemos sin prisa, sin presión, pero sí con fidelidad y pasión. Puede subir. Que creo lo que es la necesidad. Y si hoy deseas que ese crecimiento interior siga avanzando en tu vida, que ha empezado, pero si quieres, si anhelas, si deseas de que el Señor a su paso, no te estoy hablando de presión, no te estoy hablando de correr, pero si realmente tu anhelo es el de crecer, el de madurar por dentro, no por fuera, no busques lo exterior, sino busca la madurez, busca esas raíces profundas que son capaces de, en un desierto, el llegar a alcanzar ese agua que está en las profundidades, que cualquier otro árbol se secaría. Si maduramos interiormente, nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque estaríamos ahí tan arraigados en el Señor, metidos en esa profundidad, que ni pruebas, ni dificultad, nada, ni lo alto, ni lo más profundo, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Y sobreviviremos. Y no solamente sobreviviremos, sino que daremos fruto y fruto en abundancia. Y si hoy deseas ese crecimiento, te voy a pedir que te pongas de pie. Y te voy a decir más, si anhelas que Dios te use para poder bendecir a otros, para poder acercar a otros, para poder amar a otros, para poder servir a otros, para poder discipular a otros, te voy a pedir que hagamos una oración todos juntos. Pero estoy hablando del interior. No estoy hablando de una oración para que lo oigamos los demás, sino en el interior. Que Dios trabaje en nuestras vidas, que Dios madure en nuestras vidas. Estoy hablando del corazón. ¿Qué te parece si nos llevamos la mano al corazón y hacemos una oración pidiéndole que
Que el Señor siga trabajando. Dice que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a hacer una oración y me gustaría que me acompañaras, pero no como algo exterior, sino como algo interior, algo tuyo con el Señor. Tu intimidad con el Señor, tu trato con el Señor. Y permítele que Dios siga trabajando en tu vida. Y ese crecimiento que solamente Dios lo puede dar, en esa mañana lo ensanche. Ensanche tu vida. Ensanche tu madurez. Ensanche tu amor por las personas. Ensanche tu servicio, tu fidelidad, tu carga por aquellos que necesitan del Señor, por acompañar a aquellos que son más débiles en el Señor. Y que podamos cumplir y caminar en la voluntad de Dios, haciendo discípulos. Señor, en esta mañana, primeramente darte gracias porque esa semilla cayó en nuestro corazón. No sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué hemos llegado hasta aquí. Pero lo que sí sabemos que ese crecimiento, esa madurez que hay en nuestras vidas solamente puede provenir de ti. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.